Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos, amigos, compañeros que nos sintonizan en este momento a través de los medios de comunicación. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de servirle, de glorificarle, porque Él es el único merecedor de toda la alabanza. Mientras usted se va acomodando en la comunidad de su casa, si usted tiene una Biblia, yo le invito a que pueda acompañarnos a aprender de la palabra de Dios en este día domingo 4 de julio. En este país se están celebrando el Día de la Independencia. Amén. Y estamos contentos porque también hubo un día en que Dios nos libertó del pecado y de la maldad, hermanos. Amén. Quiero invitarles, ¿verdad?, que abran sus Biblias en el libro de Tercera de Juan. El libro de Tercera de Juan solamente tiene un capítulo, es el capítulo 1. El apóstol Juan nos habla, en Tercera de Juan vamos a tener la lectura, en el capítulo 1, versículo 2. Cuando ya lo hayan encontrado, los que están aquí presentes en la iglesia local se pueden poner sobre la planta de sus pies en reverencia a la palabra del Señor Jesucristo. Y me responden un fuerte amén, Amén. para saber que ya estamos en la misma sintonía. Amén. Tercera de Juan 1:2, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a orar, hermanos. Amén. Y acompáñenme a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra alumbra, Señor, nuestras vidas. Tu palabra nos da entendimiento, nos trae bendición, Señor, porque tú la escribiste. Dice, Señor, que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te ruego que tú traigas bendición a tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos hables con tu palabra, Señor, y que tú, Señor, bendigas nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, Señor. Todo eso te lo pido y las gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Creo que la mayoría, por no decir todos, deseamos ser hombres prósperos. Queremos tener éxito en la vida. Y lo intentamos. Intentamos hacer muchas cosas para que nos vaya bien. Nos esforzamos en los trabajos. Pero a veces pasa lo contrario. A veces tú estás como ya aparentemente estás prosperando y de repente viene una situación, pasa algo con tus carros, pasa algo en el apartamento donde tú vives y te das cuenta que no puedes alcanzar esa prosperidad que tú necesitas para tu casa, para tu familia. El día de hoy en estos días, el Señor estuvo hablando en mi corazón y le preguntaba a Dios, ¿habrá algo, una forma de cómo que Dios nos prospere? ¿De qué manera puedo hacer para alcanzar la prosperidad que Dios quiere en mi vida? Usted quizás se ha preguntado eso. Usted quizás dice, yo quiero que mis hijos sean prosperados, que mi esposo sea prosperado, que mi casa sea prosperado, que la ciudad donde yo viva sea prosperado. El apóstol Juan hablando a un hombre llamado Gallo, un anciano, un hombre ya quizás de edad avanzada, pero también un hombre quizás que conocía la palabra de Dios. Y le habla y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y dice, ¿cómo? Así como prospera tu alma. Hay la bendición espiritual
y hay una bendición material. La bendición espiritual Dios nos las ha dado. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que en Él hemos sido enriquecidos. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él se negó a sí mismo y entregó su vida para darnos el perdón de pecados, para derramar su sangre por nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios, hermanos, se hizo pobre para que nosotros fuésemos prosperados. Nos dio la santificación, nos dio la vida eterna, nos dio el llamamiento a una vida con Él eternamente. Entonces el apóstol dice: yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. En este día quiero hablarles de qué forma, cuál es la forma como Dios prospera a sus siervos, hablando materialmente o en lo natural. Porque gracias a Dios, Dios nos ha dado la bendición de todas las riquezas de su gracia, dice el apóstol Pablo. El anhelo de Dios es que tú y yo seamos prosperados. Pero que seamos prosperados no como un fin de que estemos afanados en que vamos a tener mejores casas, vamos a tener mejores carros, vamos a tener muchísimo dinero. No, no tanto eso, esa prosperidad. Sino la verdadera prosperidad, dice la palabra de Dios, que la riqueza de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Un hombre puede sentirse prosperado en esta vida porque tiene el mejor carro, porque tiene la mejor cama, porque tiene la mejor casa, pero dentro de sí no es feliz. Necesita quizás drogas para sentirse alegre, necesita quizás tener muchas mujeres, necesita quizás más dinero para sentir alegría. Esa no es la verdadera prosperidad que Dios nos habla, sino que Dios quiere que nosotros realmente conozcamos qué es ser prosperado en Dios. Amén. O cómo ser prosperados en Dios. Quizás usted tiene ya años en las cosas de Dios y no mira esa prosperidad. Y usted se está preguntando y dice: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué parece que Dios no me quiere prosperar? Y lo que vamos a estar analizando el día de hoy es de qué manera Dios prospera a sus hijos. En la palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Josué. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era servidor de Moisés. Era muy joven cuando Dios le habló. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, si usted ha leído la palabra, se va a dar cuenta que Josué no se apartaba del tabernáculo de Dios. Es decir, siempre estaba en la casa de Dios. En ese tiempo no había una casa de Dios, pero había unas telas, había un tabernáculo en el desierto. Y ese hombre, Josué, siempre estaba ahí sirviendo, como un diácono de la casa de Dios. Y no solamente servía a la casa de Dios, sino servía al mismo Moisés. Estaba atento ahí. ¿Por qué? Porque él sabía que Moisés tenía una comunión con Dios. Él sabía la importancia de estar en la casa de Dios. Y cuando Moisés muere, Dios llama a Josué. Y quiero llevarlos en el libro de Josué, y ahí vamos a ver algo muy importante. En el capítulo 1 de Josué vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, Josué 1:1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El llamado de Josué es un llamado impresionante, hermanos. Josué era un hombre que Dios dijo: sabes, mi siervo ha muerto, pero tú tienes que cumplir mi voluntad. Y mi voluntad es de que tú vayas y entres a la tierra extranjera y que la poseas para heredad, para tu casa, para tu familia y para tu pueblo. Que tú poseas
esa tierra que yo les he dado. Pero si usted se pone a meditar en la palabra de Dios, se va a dar cuenta qué tan difícil es de que tú vayas a un terreno y digas, ¿sabes qué? Este terreno Dios me lo dio y me voy a quedar con él. Te vas a dar cuenta que el dueño de ese terreno va inmediatamente a pararse enfrente de ti y va a decir, ¿sabes? No puedes tomar porque ese terreno no te corresponde. Tienes que primero pasar sobre mi cadáver. Y era prácticamente lo que estaba pasando. Dios había visitado la maldad de estos hombres, había visto que estos pueblos se habían corrompido de tal manera que Dios decidió quitarlos de esas tierras. ¿Por qué? Porque estos hombres, dice la palabra de Dios, que mataban a sus propios hijos, los ofrecían en holocausto a dioses de madera, de cartón, de oro, y los mataban sin misericordia. La palabra de Dios dice que aún los estrellaban, las cabezas de los bebés, los estrellaban en las paredes y derramaban su sangre. Dios había visto una maldad tan grande en estos pueblos que Dios dijo, no, tengo que sacarlos y entregarles a mis hijos. No era una tarea fácil, era prácticamente invadir territorio que no les pertenecía. En la vida del cristiano, hermano, hay tres enemigos. No estoy hablando de tu vecino, no estoy hablando de tu compañero de trabajo, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra gobernadores que pelean. En la vida del cristiano hay tres enemigos. Si usted puede tomar nota, le invito a que tome nota. El primer enemigo que tiene el hombre, que conoce de Dios, es el mundo. Y el mundo no me estoy refiriendo a la esfera terrestre, me estoy refiriendo a las ideologías, a los pensamientos que están en este mundo, a las modas. No seas tan cristiano, te dice. No seas tan religioso. No vayas tantos días a la iglesia. Ese es el primer enemigo que cuenta el hombre cristiano, el Hijo de Dios. El segundo enemigo que tenemos nosotros es nuestra carne. No piense en el bistec que está en su refrigerador, no. Tampoco piense en sus brazos, no. La palabra de Dios dice que la carne es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Esa naturaleza que te dice, hoy no vayas a la iglesia. Mejor ve en 15 días. Enamora a la mujer de tu compañero. Ya vistes a ese muchacho tan guapo y está casado. Esa es la carne que está en ti. Y ese enemigo, la palabra de Dios dice que no quiere que prosperemos. Y el tercer enemigo, usted y yo lo hemos conocido, lo conocemos. Es el adversario que no quiere que tú prosperes. Josué, hermanos, tenía que pelear por una bendición. A veces nosotros, hermanos, estamos llamados a pelear nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hoy vamos a aprender cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Josué para que pudiese heredar esa bendición, para que pudiese ser prosperado en esta vida. Miren la promesa de Dios en el versículo 3 de Josué 1:3. Dice la palabra de Dios: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. La palabra de Dios dice, hermano, que Dios ha preparado las obras para que nosotros andemos de antemano en ellas. Dios ha preparado nuestra bendición. Dios ha preparado que Dios nos va a prosperar, pero ciertamente hay enemigos que se levantan para querer obstaculizar, para querer estorbar tu bendición.
La palabra de Dios dice que Daniel estuvo orando, si no mal recuerdo, por 21 días, pidiendo la respuesta de Dios a una petición para él y para su pueblo. Y la palabra de Dios dice que Daniel tuvo una visión, que se le apareció un ángel, un príncipe de Dios, y le dijo: verdaderamente desde el día que tú propusiste en tu corazón, desde el día que tú empezaste a orar, tu petición ya fue dada. Y yo vine porque Dios me mandó para darte la respuesta a tu bendición, para darte la petición de tu corazón. Pero sabes, el príncipe de Persia me estuvo estorbando. ¿Imaginas? En las regiones celestes hay una guerra espiritual. Quizás usted no lo mira, quizás usted no lo ve, pero en las regiones celestes se está peleando la bendición de usted y tú tienes que pelear esa bendición. ¿Cómo se pelea? A veces tú quieres que tu hijo se convierta y parece que tú le hablas de las cosas de Dios y parece que más rebelde se pone. Tú quieres recibir un ascenso en el trabajo y por ahí se atraviesa una persona y se pone enfrente de ti para que tú no recibas ese ascenso. Quieres comprar ese carro, pero tu crédito cada día se va decayendo. Y tú te preguntas y dices: ¿dónde está la bendición? ¿Por qué no viene? La palabra de Dios dice que debemos de orar para poder vencer. Dios de antemano nos habla como Josué. Hay una batalla. Pero sabe, lo primero que quiero que escuches en este día, dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo primero que debes de saber es que Dios está contigo. Que Dios está en ti. Que Dios camina contigo. Que Dios vive en ti. Y la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque tú condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti en juicio. Eso es lo que debe estar en tu mente y en tu corazón. Lo primero es la primera seguridad que Dios le da a Josué, porque vas a ser prosperado, y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser prosperado porque yo estoy contigo. Y si yo contigo, ¿quién contra ti? Eso es lo que tú te debes levantar en las mañanas. Yo voy en el nombre del Señor porque Dios está conmigo. Amén. Tú debes de caminar de esa manera. Dios dice: nadie te podrá hacer frente en un día, no. En 2 días, no. En 3 días, no. Dice: en todos los días de tu vida. En todos los días de tu vida debes reconocer que sobre ti está el favor de Dios. No lo miras, pero está el favor de Dios. Muchos van a decir: ¿por qué a ti? Porque el favor de Dios está contigo. Yo he experimentado ese favor, hermanos. Y lo he experimentado de una manera que yo me sorprendo. Y yo digo: Dios, realmente tú estás conmigo. Aleluya. El otro día estábamos teniendo una pequeña situación económica con mi esposa. Y nos apretamos en algo. Y yo llego del trabajo y le di mi cheque. Gloria a Dios. Y yo ya sabía la cantidad que iba yo a recibir. Cuando llegó ese cheque, llegó 3 veces mi salario en un solo cheque. Y yo me quedé, hermano. Me dijo mi esposa: ¿se equivocaron? Yo: sí, se equivocaron, realmente se equivocaron. Pero cuando miré una nota escrita, yo le dije: ¿sabes? No se equivocaron. Es el favor de Dios. Dios está contigo. Él prometió, dice en su palabra: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel. Dice la palabra de Dios: aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es lo primero que Dios le dice a Josué: yo voy a estar contigo.
Y eso es lo que Dios quiere que tú tengas en tu corazón. Lo segundo que le dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Dios pide un esfuerzo en ti. Dios pide que te esfuerces. Que te esfuerces, hermano. Ahora que mi padre ya no está, yo recuerdo muchas cosas que con él viví. Y una de las cosas es cuando estaba yo más pequeño, me llevaba a las misiones. Y las misiones en la sierra de Oaxaca, ellos hablan el zapoteco de la sierra. Y hay una palabra que me llegaba a mi corazón y que siempre se quedó grabada en mi mente. ¿Saben por qué? Porque generalmente todo el tiempo la escuchaba. Y decía, la palabra en zapoteco es petiplá. Y cuando él hablaba con los hermanos de la fe allá en la sierra de Oaxaca, les daba su mano y los apretaba y les decía, esfuérzate, esfuérzate, hermano. Y yo decía pero ¿por qué les dice esfuérzate? Y es que realmente que tú te debes y yo nos debemos de esforzar. ¿Sabes cómo? Te tienes que esforzar para levantarte temprano y llegar temprano a la iglesia. Te tienes que esforzar para levantarte y venir al autobús, sufrir el calor, sufrir las malas caras de los choferes, sufrir los empujones para llegar a la casa de Dios. Tienes que esforzarte para no dejar de congregarte. Tienes que esforzarte en leer la palabra de Dios. Tienes que esforzarte en guardar tu testimonio. El Señor dice, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Porque el enemigo va a querer estar estorbándote para que tú no vengas a la casa del Señor. Y en ese día que tú ya dispusiste ir a servir al Señor, se te aparece el primo, el cuñado, el hermano y tú a veces no te das cuenta. A veces vas a salir de la iglesia y de repente ves, ¡pum!, te poncharon una llanta. A veces vas a querer venir a la iglesia y no vas a encontrar estacionamiento. Y vas a decir, ya me voy, no hay estacionamiento. Esfuérzate. Esfuérzate. A veces estás cansado del trabajo, sí, te arden los pies, sí, te entiendo. Pero el Señor dice, esfuérzate. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Yo voy a hacer que te vaya bien. Le dice a Josué, ciertamente vas a ver hombres poderosos, gigantes, que se van a levantar contra ti, pero esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Eso es lo que tú debes de hacer. Deja el trabajo de bendecirte a Dios. Dios se va a encargar. Cuando tú veas que tú te esfuerzas y lo haces por amor, Dios te va a bendecir. Miren lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, el Señor nos habla y nos dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahí está la clave para ser prosperado. La clave para ser prosperados en Cristo, hermanos, está en guardar la palabra de Dios. En que tú leas la palabra de Dios. Quiero preguntar, ¿hace cuánto, agarraste la palabra y empezaste a leer? Vamos más. ¿Hace cuánto tiempo no has meditado en un versículo de la palabra de Dios? Quiero decirte que no vas a ser prosperado. No se enoje conmigo, hermano. La palabra de Dios dice que si tú no meditas en la palabra de Dios, tú no vas a ser prosperado. Haz como quieras. Inténtalo. No vamos a ser prosperados, hermano. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, es una bendición, un mandamiento de Dios que dice, guarda la palabra de Dios en tu corazón, atesórala
para que seas prosperado. Tienes que atesorar la palabra de Dios. No pienses que vamos a ser prosperados y de vez en cuando leo la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si usted se da cuenta, la nación de Israel, los judíos, son hombres muy prosperados económicamente. ¿Usted sabe cuántas horas los varones se la pasan leyendo la ley de Moisés? Muchísimas horas, hermano. Ellos de día y de noche meditan la escritura. ¿Por qué? Porque ellos han creído esta palabra. De hecho, hermano, sus mujeres, no todas, son las que trabajan. Y los hombres se entregan de lleno a la meditación de la palabra de Dios. Porque las mujeres dicen, si mi esposo está metido en la palabra de Dios, mi familia y yo vamos a ser prosperados. Y usted ve que son dueños de zapaterías, de constructoras, de edificios. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que la bendición está en la palabra de Dios. Cuando usted ve a leer, si su esposo no le gusta leer, mujeres sabias, si está acostadito, agarra la Biblia y pónselo en su pecho. Lee la palabra de Dios, cariño mío. Si usted ve que su esposa está muy cansada, déjate, doy un masajito y aquí está la palabra de Dios. Tiene que ser así, hermanos. Si ustedes no leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta de que todo el tiempo van a sentir esa necesidad. El Señor le dijo a Josué, no te apartes de la palabra de Dios. Por eso es que en esta mañana estuvimos leyendo y aprendiendo la palabra de Dios en nuestra fe y nuestra práctica. ¿Cómo vamos a practicar la palabra de Dios si no la leemos? Hay una alabanza cristiana que dice la Biblia empolvada. ¿Hace cuánto, hermano, no lees tu palabra, la palabra de Dios? Tienes que orar, leer, y no solamente leerla, sino tienes que meditar en ella. Preguntarte, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Quizás hoy en día en muchos lugares de este país menosprecian la palabra de Dios. Hay casas que hay hasta 4, 5, 6, 7 Biblias. Pero quiero decirles, hermanos, que hay países donde no permiten leer la palabra de Dios, ni tener una Biblia. Está prohibido. Hay pena de muerte. Países como Corea del Norte, países como Irak, los países árabes, donde no quieren ni hay persecución si te ven leyendo la palabra de Dios. Cuenta un hermano misionero llamado Daniel. Él va a China. Dice, meter la palabra de Dios en China hace años era cosa increíble. Era como que si tú y yo traficáramos droga. Teníamos que esconder las Biblias, tratar de pasar la palabra de Dios en contrabando. Y cuando nosotros llegábamos en un hogar, en un pueblo donde habían aceptado la palabra de Dios, cuando agarraban la palabra de Dios, empezaban a llorar. Porque decían, no, es la palabra de Dios, no tenemos la palabra de Dios. Y decía él, hermano, nosotros hacemos los servicios, los cultos, los hacemos en los sótanos, allá donde no se escucha nada. Allá estamos escondidos teniendo los servicios. Hasta ahí llega. Y para que más personas leyeran la palabra de Dios, teníamos que transcribir los mensajes y en hojas repartíamos porciones de la palabra de Dios a ese pueblo. Y usted y yo tenemos 5, 6, 7 Biblias y no las valoramos. ¿Por qué? Porque quizás aquí no nos condenan por tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice el Salmos capítulo 1.
Mire qué bendición hay en que usted y yo leamos la palabra de Dios. Dice el Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire lo que dice el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si usted no tiene el hábito de leer la palabra de Dios, ruego a Dios que tenga usted ese hábito. Hoy en día hay muchos medios de conocer la palabra de Dios. Había un hermano que no podía ver, pero no decía, es que no puedo ver, no puedo escuchar la palabra de Dios. Se compró unos CDs y escuchaba la voz de Dios audible. No hay pretexto, hermano. No hay pretexto de que usted no conozca la palabra de Dios. Dice que es bienaventurado, es feliz, es dichoso, es bendecido aquel hombre que no anduvo en consejo de malos, pero que también se deleita. ¿Qué es deleitarse? No sé usted qué es lo que le gusta. Si le gusta comer un pedazo de un tibón steak. Si le gusta comer un tibón steak, dice un hermano, sí hermano, a mí me gusta. Y cuando su mamá le prepara ese tibón steak, usted dice, wow, qué delicia. O si a usted le gustan los camarones así, no, ya le está dando hambre, hermanos. Eso es, que en la palabra de Dios está tu delicia. Te deleitas, te agrada leer la palabra de Dios de día y de noche. Si tú haces eso, la palabra de Dios dice en el versículo 3, ¿cómo va a ser tu vida? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua? Es verde, hermanos, frondoso, vigoroso, lleno de vida, dijo el hermano. Así es. Si tú lees la palabra de Dios, si tú meditas en ella, serás como ese árbol. Vas a dar su fruto en su tiempo y su hoja no va a caer. Imagínense. Pero al final del versículo 3, lo que nos interesa. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagas va a prosperar. Si tú, hermano, hermana, meditas la palabra de Dios, te aseguro por la palabra que vas a ser un hombre prosperado. Y me van a decir, ay hermano, es que yo tengo que hacer. Es que hermano, es que si yo no, ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero ¿sabes qué, hermano? Porque hay personas que dicen, no, es que aquí va y todo me va a llegar de las manos. Quiero decirte que tampoco es así. La palabra de Dios dice que la mano del diligente será prosperada. Y la mano del perezoso perecerá hambre o tendrá hambre. Tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Aquel que no le gusta trabajar, pues que lea Proverbios, lo que le dice al hombre perezoso, que hace la comparación de la hormiga. La hormiga trabaja en días calurosos para guardar su alimento para los días de invierno. Verdaderamente, hermano, tenemos que trabajar. Pero ¿sabe una cosa? Tú puedes trabajar quizás todo el tiempo overtime. Pero ¿sabes? Si Dios no prospera tus manos, no va a haber nada de bendición. Así como recibes tu cheque, así se va. ¿Por qué? Porque el favor de Dios no está sobre tu vida. Si tú no te arreglas conforme a la palabra de Dios, porque hay hombres que quieren ser prosperados en esta vida, pero quieren vivir como ellos quieren.
Quieren vivir en pecado, quieren hacer lo que no le agrada a Dios, quieren vivir en delicias, en deleites, y no quieren arreglarse conforme a la palabra de Dios. Quiero decirte con todo mi corazón que no vas a ser prosperado. Porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos primero, que entregamos nuestros pecados, que dejemos eso que estamos haciendo, que vamos a empezar a leer la palabra de Dios y Dios nos va a prosperar. Amén. Todo va a salir bien. Pero si usted quiere ser prosperado y nada más vivir como usted quiere, quiero decirle que no se puede. Estoy terminando. Miremos la vida de un hombre que estaba entregado por completo a Dios. Está en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo al adversario, a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren lo que dice el 9. Respondiendo el adversario a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí está la clave, hermano. Quiero que ponga muchísima atención en el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire qué tremendo, hermano. El mismo enemigo reconoce que Dios es el que nos protege. El Señor le dice al enemigo, al adversario, y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto, íntegro, temeroso, recto en las cosas mías. Y el enemigo le responde al Señor. Mire la osadía de este personaje. Y le dice: ¿cómo no te va a tener miedo? ¿Cómo no te va a reverenciar? Mira la cerca que has puesto alrededor de él. Cuando usted medite eso en su corazón, se va a dar cuenta que alrededor de usted está la protección de Dios. Aleluya, amén. Alrededor de usted hay ángeles que acampan, que el Señor ha mandado para protegernos y defendernos del mal. Usted camina y usted camina con el favor de Dios. El enemigo le dice: mira, alrededor de la vida del hermano Alfonso está cercado. Alrededor de la vida del hermano Mauricio hay una cerca. Alrededor de la hermana Marina están ángeles protegiéndolo. Lo has protegido. Mire el versículo 10. Ahora 10, la segunda parte. Ahora dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Job era un hombre multimillonario. Era un hombre rico. Pero el enemigo le dice a Dios: mira sus manos. Sus manos, en sus manos, el trabajo que hace con sus manos, tú le has dado bendición. Desde ahora en adelante, cuando usted va a trabajar, bendiga sus manos. Y dígale: Señor, da bendición a mis manos. Si usted trabaja con herramientas, Señor, bendice mis manos. Que mi trabajo sea bendecido. Si usted trabaja en una computadora, Señor, bendice mis manos, bendice mi trabajo. Si usted cuida niños, bendice mi trabajo, bendícelo, hazlo multiplicar. El enemigo le dice: tú has dado bendición en las manos de Job. Y es ahí, hermano. Usted puede trabajar 24 horas si usted quiere, pero si Dios no da bendición en sus manos, de en vano va a trabajar. Dice la palabra de Dios: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan las que la edifican.
Si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Es Dios, hermano, el que da bendición en tus manos. Amén. Cuando tú salgas a tu trabajo, di: Señor, bendice mis manos, bendice mi trabajo, bendice, protege a mi familia. Si los jóvenes entendieran, bendice mis estudios, bendice el instrumento que toco, bendice mi alabanza, Señor, para que sea grata delante de ti. Eso es lo que Job dijo. El enemigo dijo de Job: ¿cómo no te va a alabar? Mira cómo lo tienes bendecido. Mira cuántos camellos tiene. Mira cuántas casas tiene. Mira todo. Porque Dios, tú lo has bendecido. Y ahí está, hermano. Cuando tú tratas de agradar a Dios, no estoy diciendo que eres un hombre perfecto, que haces todo bien, porque eres humano. Pero cuando tú tratas de agradar a Dios, cuando tú vives conforme a lo que Dios quiere, Dios hace cosas extraordinarias, maravillosas. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, dije: Señor, es verdad. En mis manos quizás $100 no es nada. Pero en tus manos, Señor, tú lo vas a multiplicar. Aleluya. Cuando yo miraba eso, hermano, me acordaba, y el Señor trajo a la memoria cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, a esos 5,000 hombres: denle vosotros de comer. Señor, ¿cuánto dinero no va a alcanzar ni para que tan siquiera agarren un pedacito de pan? Son 5,000 hombres. ¿Qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? ¿Cómo va a ser prosperado todo esto? El Señor le dijo: denle vosotros de comer. Cuando tú empiezas a pensar en números, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Pero cuando tú pones esa bendición en las manos de Dios, Dios empieza a bendecirte de una manera sobrenatural, hermanos. Amén, así es. Gloria a Dios. Cuando pones esa bendición que Dios te da, Señor, esto, mira, tú lo vas a multiplicar. Y el Señor dijo: tráemelo a mí. Trae esa petición a los pies de Cristo. Trae esa necesidad que tú tienes a los pies de Cristo. Como dijo: tráeme los 5 panes, tráeme los 2 peces, yo lo voy a bendecir. Termino, hermanos. Si tú traes la petición a los pies de Cristo, se va a empezar a multiplicar todo, hermano. Porque es Dios el que hace, el que nos bendice. Siempre y cuando nosotros entreguemos de corazón nuestras vidas a Él. Amén, así es. El Señor lo dice. El Señor dice: cree y yo lo voy a hacer. Solamente Él quiere que tú y yo, lo único que te pide en este punto es de que medites en la palabra de Dios, de día y de noche, y vas a ver cómo vas a ser prosperado. Quiero invitar a los que nos oyen: si ellos quieren ser prosperados, lo primero que tienen que hacer es entregar sus vidas a Cristo. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Entregarse a Cristo, pedirle perdón de nuestros pecados y venir a sus pies y servirle de corazón. Si tú, amigo que me escuchas, quieres hacer eso, yo te invito a que entregues tu corazón a Cristo y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que trabajo y trabajo no me rinde, porque estoy en pecado, hago cosas malas. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón y misericordia por mis pecados. Creo en tu Hijo que enviaste a la cruz del Calvario y que derramó su sangre por mí. Perdona mis pecados y limpia de mi maldad. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios. Amén. Hermanos dependientes, pónganse de pie. Vamos a despedir a los hermanos, amigos que nos miran a través de las redes sociales. Sean todos bendecidos, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y primeramente, Dios, estamos en sintonía, si Dios lo permite, el próximo domingo. Amén. Hermanos,